Aires y muchas gracias por conectarse a la sala virtual para compartir este primer programa de formación para profesores jóvenes. Esta iniciativa se acordó en la Asamblea de Rectores realizada en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, a finales del pasado mes de septiembre, y desde la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria hemos programado 4 programas de formación que ofreceremos a lo largo del año. El que hoy iniciaremos, cuyo tema es Liderazgo y Creatividad, consta de 4 encuentros y está a cargo del magíster Leonardo Garavieta. El magíster Garavieta alternó su vida profesional entre la academia, el coaching y la escritura. En su condición de académico es profesor titular de la Universidad de Belgrano y la Universidad de Palermo en Argentina y profesor invitado de las universidades del Cairo en Egipto, de Nueva Delhi en la India, de París en Francia, de Damasco en Siria, de Monte Scopus en Israel y de la Universidad de Firenze en Italia. Es analista de costos y de marketing, administrador de empresas, arquitecto y urbanista. Máster en Política Económica Internacional y en Programación Neurolingüística. Como coach se dedica a la consulta privada, al dictado de seminarios in-company y a cursos personalizados. Como escritor es autor de 35 libros publicados en América Latina, Europa y Medio Oriente. Bien. Bueno, adelante. Bienvenidos a nuestra casa, espero lo mismo yo en la casa de ustedes. Creatividad. Realmente cuando yo pienso que estoy hablando con ustedes a miles de kilómetros de acá, ya es un principio bárbaro de creatividad. Recién estábamos hablando con Estela cuando nosotros éramos alumnos, lo que era llegar a la información. Tomar un colectivo, viajar mucho, llegar a una biblioteca, pedirle al bibliotecario que nos dé la información, sacarla, escribir, fotocopiar en algunos casos, ir a vuelta a casa y empezar de nuevo. La mayoría de ustedes que me están escuchando son docentes, tengo entendido que docentes jóvenes, yo no lo soy tanto, se dan cuenta por el color de mi pelo, y obviamente el mundo cambió muchísimo y fundamentalmente por la creatividad. Hablaba esto de la biblioteca, del colectivo y demás, que el otro día charlando con colegas, decían, hoy los docentes jóvenes, y también los que no somos tan jóvenes, acá en Buenos Aires son las 12:10, yo de las 8 de la mañana estoy dando clase acá en la Universidad de Belgrano, tenemos 2 enemigos. Y digo, ¿cómo tenemos 2 enemigos? Sí. Uno son los medios de comunicación, que es para pelearse bastante porque cada uno hace lo que quiere y por lo que nos informamos, y el otro es el acceso a la información. No sé qué pasa con los alumnos de ustedes en diferentes lugares, pero en muchos de nuestros alumnos jóvenes en los primeros años, aclaro que yo no soy profesor en primer año porque soy hipertenso, entonces sería imposible que soportara algunas cosas que tiene que soportar un profesor de primer año, y el tema del acceso a la información. Para ellos, lo que no está en Wikipedia o lo que no está en algún lugar, literalmente no existe. A diferencia de cuando Estela y yo estudiábamos, que teníamos que ir a buscar información y que era todo un trabajo de campo, el problema que hoy tienen nuestros alumnos es que les sobra información. A nosotros nos sobra información. Hay un estudio que si uno quisiera tomarse el trabajo de leer todos los caracteres, toda la información que hay en un diario de un domingo de cualquier país medianamente civilizado, no le alcanzaría el día a estudiar eso. En un diario del domingo hoy hay más información de lo que una persona ilustrada del siglo XIX hubiera llegado en toda su vida. Suena muy loco, porque el cerebro sigue siendo el mismo y la capacidad sigue siendo lo mismo. Pero esto es el mundo en que vivimos, es el mundo real que nos toca y nuestros alumnos están por ahí. Cuando Estela me convoca a hacer este tipo de reuniones de liderazgo y creatividad, me pareció una cosa excelente, porque la Universidad de Belgrano viene trabajando hace tiempo en tema de creatividad en todas las cátedras, en todas las facultades. Decía un politicólogo hace muy poco que si pensamos que los países van a salir adelante solo con sus recursos naturales, eso es una cosa totalmente infantil. Los países van a salir adelante fundamentalmente con su educación y con su creatividad. Vale muchísimo más hoy la creatividad, la innovación, lo que se pueda potenciar, que todo lo que yo pueda tener en hectáreas, en edificios y demás. Para esto hay un libro sumamente interesante, que hace poco estuvimos conversando con el rector de nuestra universidad, con el doctor Porto, que es el libro Crear o Morir,
que sacó este periodista de la CNN tan conocido que es Oppenheimer. Este libro es excelente, pero lo más interesante es cómo arranca él, diciendo por qué en Latinoamérica, lo que estamos en este momento comunicándonos somos latinoamericanos, no aparece un Gates, no aparece un Steve Jobs, ¿por qué no aparece un Zuckerberg? Lo que acabo de decir es terrible, ¿no? Y es un estudio bastante profundo. Si usted en otro lugar del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, hace un emprendimiento y le va mal, nadie lo va a criticar porque le fue mal. Y por otro lado, usted no fracasó, sino que aprendió algo nuevo, que ese no era el camino. En algunos lugares de Latinoamérica, uno hace un emprendimiento, hace una propuesta, y si le va mal, automáticamente queda defenestrado. Es decir, usted es un fracasado, eso es lo que pasa. Pareciera ser que el umbral que tenemos nosotros al fracaso, a la frustración, es demasiado bajo. Y una de las cosas importantes que tiene el tema de ser creativo es empezar a levantar ese umbral. Es decir, bueno, y para esto no es más que estudiar la ciencia. Un científico se pasa 10 años tratando de encontrar un bacilo, una proteína, lo que sea. Después de 10 años no la encuentra y uno dice, pucha, qué mal que me fue. Este no era el camino para encontrar ese bacilo, esa proteína. Dejo de lado eso, realmente fue una ganancia, porque sé que por ahí no voy y tomo el otro camino. En otras áreas pareciera que no. En cuanto yo me equivoco por primera vez, automáticamente ya no puedo seguir adelante. Un problema importante. Al respecto, yo publiqué hace muy poco acá en la universidad un libro que lo titulé la cuarta ola, pidiéndole permiso a Toffler, ya que cuando yo era estudiante estaba muy en boga su libro, la tercera ola, donde él planteaba que la humanidad tuvo una serie de eventos interesantes. Tratemos de ubicarnos, hagamos el esfuerzo, hace 6.000 años atrás. Imagínense que usted hace 6.000 años atrás estaba en algún lugar. Por ejemplo, en algún lugar de Medio Oriente. Usted estaba empezando a salir de una gruta, estaba en adobe construyendo una choza, sus hijos le pedían comida, su mujer le decía que la casa era incómoda, y algún hermano o un colega suyo se había quedado atrapado arriba de un árbol y no podía bajar tratando de buscar ramas porque lo había corrido un depredador. Así es el seguida. Pero hicimos cosas importantísimas, la palanca, la rueda, el arco, la flecha, altísimos índices de creatividad, y ahí pasó la primera ola. Fundamentalmente lo hicimos agricultores, el neolítico, el gran salto que tuvo la humanidad. De hecho, el 75% de la humanidad sigue comiendo la agricultura. Lleguemos a otro salto grande. Ubiquémonos, por ejemplo, Londres 1780. Ya pasó el gran incendio, Christopher Wren volvió a construir San Paul y demás. Había máquinas. Había comenzado la revolución industrial, la máquina de vapor, la construcción en serie, el acero, un salto paradigmático. Llega la tercera ola de Toffler, el siglo XX. Obviamente el cambio fue paradigmático. En las últimas 3 décadas del siglo XX se hicieron más experimentos y más innovaciones que en toda la historia de la humanidad. Y estamos en el siglo XXI, ya terminamos la primera década del siglo XXI y ya cayó acuño esto como la cuarta ola. El sistema de las comunicaciones, de la globalización. Esto que estamos haciendo en este momento. Pensar que yo en este momento estoy hablando con gente de Colombia, con gente de Ecuador, con gente acá en el interior de la Argentina, que ni siquiera conozco. Y podemos estar charlando como si estuviéramos tomando un café frente a frente. Decía Estela que sería bueno que un día armemos un taller de creatividad, pero presente. Nuestra casa estaría muy orgullosa de poder hacer estas cosas, para que haya un feedback mucho más certero. Sin embargo, la realidad, y que hoy nos permite hace 20 años atrás, cuando Estela y yo hacíamos estas cosas, teníamos que ir al aeropuerto, tomar un avión, esperar el avión, llegar, eso llevaba días y días y días. Esto lleva un señor que está colaborando acá con toda la parte tecnológica que nosotros nos podemos comunicar. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas 4 reuniones? Por un lado, ¿qué es este liderazgo? Fundamentalmente orientado a lo académico, a lo docente. ¿Qué es esto de la creatividad que empezó muy fuerte de moda hace un par de décadas? Fundamentalmente con las visitas a Latinoamérica, del bono y demás temas, con esta explotación del hemisferio derecho, que es una cosa que hemos descubierto hace mucho. Realmente lo que sabemos hoy del cerebro
es muchísimo más de lo que sabíamos hace 10 años, pero aún, como dicen los neurólogos y neurocientíficos, todavía sabemos muy poco de este cerebro. ¿Qué está pasando con modelos en otro lado? Europa ahora está en una consigna que acabo de llegar ahora de hace Europa, que lo llama Europa 2020, donde está centrado fundamentalmente el tema educativo en la innovación y en la creatividad, porque se dan cuenta que es el plus que va a tener ese sistema educativo. Japón está haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ir charlando a lo largo de estas reuniones que hemos tenido sobre qué pasa con las nuevas generaciones. Este es otro tema importantísimo para entender. Hoy por primera vez en una empresa, en una sociedad, en una universidad, coexisten 5 generaciones. Y les voy a dar un ejemplo. Usted puede estar en una universidad donde el rector de la universidad tiene 80 o más años, tiene profesores titulares de mi generación, que estamos en 60, tiene profesores que son jefes de trabajos prácticos adjuntos que están en los 40, tiene alumnos que pueden estar en 20, 25, 30 años y empiezan a entrar a la universidad los milenios. Estos chicos nacidos a principios del siglo XXI que están ya siendo alumnos nuestros. 5 generaciones coexistiendo en el mismo espacio-tiempo. Una cosa que nunca pasó en la humanidad. Pensemos que los grandes maestros, los grandes asesores, aquellos reuniones de grandes idóneos, por ejemplo, en las escuelas de Atenas, el grupo de ancianos, eran gente de 40, 40 y pico años. Ahí estamos hablando de gente de 80, de 90 años. Algunas cátedras como el MIT con Chomsky, uno de los mejores lingüistas del mundo, sin lugar a dudas, con 90 y pico de años y le damos sus clases perfectamente. Pero ¿qué sucede? Estas 5 generaciones tienen maneras diferentes de entender el mundo. Es decir, yo recuerdo en Argentina, que lo recordarán, después de la crisis de 2001, 2002, donde se bancarizó las formas de mover dinero en Argentina, donde gente jubilada de cierta edad llegaba a un cajero automático del banco, miraba una tarjeta y no sabía qué hacer, y durante meses y meses tenía que haber gente diciéndole, no, por favor, ponga la tarjeta acá, y la gente decía, no, pero no me da la plata, es decir, adaptarse. Me pasa a mí, con 40 años, acabo de cumplir de docente universitario interrumpido, que en muchísimas áreas le pido a mis alumnos que me den una mano y me ayuden. Sería imposible que yo lo haga realmente, porque me llevaría un esfuerzo terrible poder hacerlo. ¿Esto qué implica? Que obviamente son formas de ver diferentes. ¿Y qué está sucediendo con esta generación X y fundamentalmente con la generación Y, que vamos a desarrollar mucho más en la próxima reunión? Su concepto del espacio y del tiempo es diferente. Ellos se sienten protagonistas. Con lo cual, si yo bajo una línea didáctica, pedagógica, como la que yo estudié, simplemente mis alumnos se van del aula y no aprenden. Hemos estudiado en la antropología lo que es el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo viridis, bueno, hoy es el Homo viridis. La parte esta visual para ellos es fundamental. El concepto de tiempo que ellos tienen es totalmente diferente, de adaptarse. Y eso es una cosa que vamos a desarrollar bastante en la próxima reunión. ¿Qué pasa con el tema generacional? Y por ende vamos a ir desarrollando después en las últimas, fundamentalmente, qué podemos hacer nosotros como profesores, como adultos, para estimular más nosotros, nuestro hemisferio derecho, que tiene que ver con la creatividad, que obviamente los chicos tienen sumamente más desarrollado que nosotros, y nosotros fuimos formados, al menos en mi generación y en mi escuela, con lo que fue el desarrollo del hemisferio izquierdo. ¿Qué es el hemisferio izquierdo cerebral? Es un adelanto solamente porque vamos a desarrollar mucho más. Es lo analítico, lo preciso. Yo me acuerdo mis preguntas en el colegio primario, en el secundario, inclusive en la universidad. Me preguntaban cosas muy específicas, por ejemplo, cuántos caballos llevaba Napoleón en la invasión a Rusia. La verdad que ni Napoleón debía saber cuántos caballos llevaba, pero si vos no decías exactamente la cantidad de caballos, esto implicaba que te iba a ganar el parcial. ¿Por qué? Porque alguien en un libro había dicho que Napoleón tenía 458 caballos. Una cosa sumamente. Pero yo me acuerdo que había preguntas en la primaria y la secundaria, con respecto a la Argentina, que nos preguntaba cuando el general San Martín cruzó los Andes, qué equipamiento tenía. De hecho, San Martín cruzó por varios pasos, así que es muy difícil que tuviera un control total. Pero bueno, así era, hoy son un sistema. Por suerte, porque los enciclopedistas, hoy los chicos lo tienen.
Sí. Repito, Estela y yo teníamos que ir a la biblioteca, al congreso, teníamos que ir a la biblioteca de la universidad. El chico ya aprieta un botón y lo tiene. Cuidado que es peligrosísimo, porque la sobreinformación también tiene este tipo de problemas. Cuando hay un problema cognitivo es que ¿qué hace uno con la sobreinformación? Yo siempre pongo un ejemplo. Uno va a un bar de barrio y dice, ¿qué hay para comer hoy? Y hoy usted tiene milanesa con papa frita. Así que más nada, el menú es milanesa con papa frita, usted pide milanesa con papa frita y se va a comer. A la noche se va a cenar a un lindísimo restaurante donde lo atiende el maître, una señorita muy linda, y viene un mozo con 5 cartas. A la media hora usted sigue dando vuelta a la carta y todavía no sabe qué va a comer y le pide al mozo, por favor, denme un minuto más y sigue mirando, porque hay 3 formas de comer milanesa, 55 de comer y así sucesivamente. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Tenemos que tener cuidado cuando estamos totalmente excedidos. En principio es lo que vamos a trabajar. Vamos a empezar viendo algunas imágenes que tengan que ver con la creatividad. Acá la tengo a Estela al lado mía, ya no sale en cámara, pero va a empezar con el tema de creatividad. Esa es la primera, a ver cómo venimos. Creo que falta alguna. Bien. ¿Por qué pongo este personaje? Los más jóvenes no sé si lo tienen claro, pero para mí el personaje más creativo de la historia es el famoso coyote del dibujo animado del coyote y del correcamino, donde el personaje es el correcamino, pero realmente el genio es el coyote. En su famosa marca Acme, nunca logró alcanzar el correcamino, pero es genial porque vale la pena ver los dibujos animados estos porque son una sumatoria de las cosas que este coyote hace para agarrar el correcamino son espectaculares. Más o menos como las que hacen ustedes y nosotros docentes para que nuestros alumnos estén en el aula y puedan comprender y aprender todo lo que nosotros queremos. Vamos a la próxima, Estela. Este dicho tiene varias décadas, pero no por eso no está vigente. Y ya que pongo esta frase de Einstein, pongo otra que está viralizada ahora muy en Facebook, que es que aparece una frase de Einstein en el juicio que se hace a la educación, la pueden encontrar. Dijo Einstein que si a un pez yo lo voy a juzgar por su capacidad de trepar un árbol, el pez va a pensar que es un idiota. Y es cierto, es cierto. Entonces, no me cabe duda que todos somos muy buenos para algunas cosas, no tan buenos para otras cosas. Y a veces cometemos el error de juzgar a gente que es buena para algo por otro lado. Repito, si al pez lo juzgo por su capacidad de trepar al árbol, el pez seguramente lo va a sentir muy mal. ¿Quién de nosotros en algún momento en nuestra formación primaria, secundaria, universitaria, posgrado y demás, no nos ha pasado algunas veces este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque no nos interesaba una asignatura, una materia, porque no éramos buenos para ese tipo de cosas, éramos buenos para otro. Ayer estaba escuchando a un maestro acá en educación, precisamente en un programa con el doctor Porto, donde hicieron evaluaciones de gente que servía para hacer, bueno, matemática en Latinoamérica. Hay un estudio, de hecho, sumamente interesante, el 33% de la gente no entiende la matemática. Seguro. Es así. La pregunta es, ¿el problema la tiene la matemática o quién enseña la matemática? O cómo se enseña. ¿O qué nos enseña? Claro, yo les voy a hacer una pregunta a muchos de los que están acá, y ustedes son profesores. Todos ustedes estudiaron geografía. Me pueden ir contestando, porque yo tengo la posibilidad de leer preguntas de ustedes. Así que así lo hacemos ida y vuelta y es mucho más creativo que escuchar a un señor hablar solamente. Todos ustedes estudiaron geografía de África en el colegio. Y todos ustedes estudiaban el río Nilo, ¿se acuerdan? Era el más largo del mundo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto mide el Nilo? No sabía. Estudiaron las montañas del mundo. Estudiaron el Tíbet, estudiaron el Monte Everest, el más alto del mundo. ¿Cuánto mide? Si algunos se acuerdan, me lo puede poner, lo estoy mirando. Todos nosotros estudiamos matemáticas. ¿Se acuerdan del polinomio cuadrado perfecto? Me pasa una pregunta, ¿para qué sirve el polinomio cuadrado perfecto? El que hace un matemático del otro lado no va a decir para qué sirve. Pero la mayoría de nosotros nunca usamos el polinomio cuadrado perfecto. Acá hay una respuesta de Enrique que dice que es más fácil buscarlo. Claro, es mucho más fácil buscarlo, claro. Tal cual. Sin embargo, yo pertenezco a la generación que me acuerdo que el Nilo medía 6.645 y el Everest, tal vez porque tuve el Tíbet, mide 8.842. Hoy los chicos, si digo esto, me miran como diciendo, mira, ve, lo busco y lo encuentro. Cuidado, porque cuando el menú tiene muchas formas de hacer la milanesa, empiezan a aparecer errores.
Yo a Wikipedia le he encontrado errores graves. ¿Mm? Por ejemplo, que tuve alumnos que en algún momento habían confundido a Carlomagno con Alejandro Magno. No hay demasiado problema, hay 1000 años de diferencia entre uno y el otro. Uno estaba en Grecia, el otro estaba en Alemania, en Macedonia, pero bueno, ese tipo de cosas suceden. Es decir, estos cambios hay que pensar a entenderlos. Vamos a la próxima. Lo que debiéramos hacer es esto, ¿no? Enchufar el cerebro y a ver qué nos empieza a pasar. Otra tela, por favor. Bien. Vamos a empezar a hacer mea culpa como docentes. Nosotros somos creativos como docentes. Los planes de estudios tienen un problema. Yo sé que cuando digo esto siempre tengo en mente. Cuando uno hace un plan de estudio, ese plan de estudio tiene que ser elevado, tiene que ser consensuado, tiene que elevarse a los ministerios y demás. Y a veces entre esta ida y vuelta del plan de estudio pasan años, ¿no? Sí. Bien. En estos años que pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Entonces puede suceder que ese plan de estudio se implementa, se sostiene durante 5, 6, 7 años más y ya pasaron 10. Y obviamente quedó fuera de acción. Pero la pregunta es, yo como docente, dentro del plan de estudio, tengo una libertad de acción para lograr. Soy creativo, promuevo creatividad. Esto de actividades de taller. Yo tengo esta parte bipolar mía, que una de mis formaciones es en arquitectura, y cuando uno estudia arquitectura, siempre estudia haciendo, maquetas, planos, el concepto nuestro es de taller, fundamentalmente, si viene materia teórica. En otras carreras es mucho más teórico, uno se siente de profesor, bueno, pareciera ser que más allá de la asignatura que yo tenga, tengo que ir a este tema de taller. Porque es un feedback, ¿por qué? Porque es una relación continua entre el docente y el alumno y el alumno y el docente. En un libro mío yo inventé una palabra que se llama aprendizaje o enseñaje. Es una mezcla de enseñar y aprender. Yo digo a mis alumnos que no es que yo lo aprendo, yo aprendo junto con ellos. Y con esta nueva generación, continuamente estoy aprendiendo mucho, 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 mucho. ¿Qué pasa con esta creatividad? Estos chicos son muy creativos. Hay un libro mío que lo pueden leer de mi página, de lavieta.com, que se llama El juego de la vida. Yo creo que tenemos que diferenciar algunas cosas. En castellano, que es un idioma totalmente rico y que tiene muchísimas palabras, hay una palabra que desgraciadamente no existe y que el inglés sí la tiene. Es la palabra play y la palabra game. Nosotros, usted le pregunta a alguien, ¿usted juega? Sí, sí, yo juego al tenis, juego al fútbol. No, eso no es un juego, eso es un trabajo, eso está arreglado. Eso es un game, es el trabajo arreglado. El play, que se refiere en inglés, es el juego lúdico, el juego libre, ese que hace el niño. Los adultos, desgraciadamente, dejamos de jugar. Vivimos en estos pseudo juegos que son reglados, que nos dicen esto se puede hacer, aquello no se puede hacer. El chico no. Y la cultura, sin lugar a dudas, es una forma de manejo de las sociedades y nos atrofia un poco esa capacidad que tenemos de juego, nos atrofia un poco el play para transformarlo en game. Alguien podrá decir, sí, pues si yo hago mucho game en mi aula, termino con una anarquía, pero ahí está la capacidad del docente de ir manejando este límite. El juego libre, el play, que es el hemisferio derecho realmente, donde surge la creatividad con todo, es lo que uno tiene que volver a promover. Repito, yo he tenido la oportunidad de recorrer en algunas ocasiones Palo Alto, California, donde realmente están los creativos, ¿no? Y Oppenheimer en el libro decía que cuando él entrevistaba un académico de primerísimo nivel, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, Washington, New York, donde fuera, lo atendía un señor que primero estaba la secretaria, un gran escritorio, un gran sillón, aparecía un señor con un traje Armani, con una buena corbata, muy bien vestido, y le hablaba de su estudiante. Cuando Oppenheimer hacía exactamente lo mismo con un académico de primer nivel en California, en Palo Alto, generalmente entraba en un café donde lo atendía un señor con bermuda, con barba, y le hablaba de todos los errores que cometía. No tenía secretaria, y este señor tenía 4 másteres, 3 doctorados, hablaba 8 idiomas, y él hablaba de todos los errores que cometió. Y cuando yo escuchaba esto Oppenheimer hablando, decía, qué bárbaro, ¿no? Porque generalmente uno crece y aprende fundamentalmente sus errores. Yo siempre digo, cuando uno juega un partido de fútbol,
y gana 5-0, sale a festejar y lo único que dice es gané. Cuando uno juega un partido y perdió 2-0, recapacita y dice, ¿por qué perdí? ¿Por qué me hicieron el gol? ¿En qué me equivoqué? Y esta posición es realmente genial para entender. Cuando yo hablo de mis logros solamente, bueno, fenómeno, pasando parte de mi currículum. Cuando yo hablo de mis errores, estoy viendo en qué puedo mejorar. Por eso, a diferencia del profesor de antes, que era impoluto, que nunca se equivocaba, que era la razón, el profesor de hoy tiene la capacidad de decirle al alumno, mira, vamos a estudiarlo juntos porque esto no lo sé. ¿Por qué? Porque es clarísimo. El árbol del conocimiento y la información no es tan grande que sería un acto de soberbia, y como digo yo, la soberbia es un primo hermano de la estupidez, pensar que yo puedo saber absolutamente todo, así soy un especialista en algo. Porque cada 10 minutos aparece, yo creo que cada 15 minutos en la Universidad Autónoma de México se deja un nuevo invento patentado. Fíjense lo que estoy diciendo, es una cosa de locos esto, ¿no? Entonces pensar que yo puedo ser factotum no tiene mucho sentido. Y yo creo que el primer camino para el liderazgo, que es lo que vamos a trabajar, es eso. El chico de hoy no quiere un Napoleón que esté adelante de la cátedra diciendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, sino que quiere un humano que se puede equivocar igual que él, que es más grande, que tiene más experiencia, que le puede transmitir experiencia, no solamente información, porque como yo no decía, un colega es más fácil buscarlo, claro. el chico sabe ese tipo de cosas. ¿Hay técnicas para esto? Sí, hay técnicas para esto, por suerte. Vamos a ver. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que decíamos recién, ¿no? Un adulto creativo es un niño que sobrevivió, ¿por qué? Porque pudo desarrollar ese play más allá de la cantidad de games que la sociedad nos está poniendo todos los días. Y seguimos con Einstein, y es cierto, la creatividad, la imaginación lo lleva a uno a cualquier lado. Cuando uno piensa que este señor un día se imaginó sentado en una partícula viajando a 300.000 kilómetros por segundo y cuestionar el concepto de espacio y tiempo, era imposible de medirlo. Por otro lado, era imaginación pura. Hoy hablamos de fractales, hablamos de física cuántica, hablamos de un montón de cosas, y es el producto de alguien que dijo qué sucedería si, punto suspensivo. Y posiblemente nuestras cátedras, más allá de la asignatura, repito, debiera tener, ¿no?, este tipo de cosas. ¿Qué sucedería si? Y otro tema importante, nosotros nos formamos, los más grandes, siempre en el porqué. Algo tenía que tener un porqué. Y los alumnos de hoy, aparte del porqué, necesitan otra cosa que debiéramos aprender nosotros, y es el para qué. Y acá los que trabajamos en coaching y neurolingüística desarrollamos mucho esto por lo siguiente. Cuando frente a un conflicto, lo que fuera, yo me centro en el porqué, automáticamente me voy a la causa, al pasado. Usted se pelea con su pareja, ¿por qué? ¿Y por qué me dijo? Están discutiendo eternamente. Cuando está una persona frente a un conflicto A, le plantea el para qué, automáticamente lo proyecta al futuro. Yo que soy un adorador del concepto del tiempo y hace años que escribo y estudio el concepto del tiempo, realmente el maestro Borges decía que las tardes a las tardes son todas iguales a las tardes. Y en un libro mío que acabo de escribir sobre Borges, la primera vez que no estoy de acuerdo con el maestro, pues digo, no, las tardes son diferentes a las tardes. Por suerte. El futuro no existe, hay que hacerlo. Y ahí está el para qué. Y el alumno de hoy, como tiene la información del pasado, lo que quiere es el por qué. ¿Saben cuáles son las carreras que más fueron perdiendo matrícula de alumnos? Es terrible porque es una de mis adicciones, la historia. Al chico de hoy no le interesa demasiado algo. 4 o 5 cosas. Ese proyecto a futuro, ahí está el para qué. Con lo cual, si yo, porque el docente en último caso tiene que tener una capacidad histriónica de hacer un libro, me centro continuamente en el porqué, en la causa solamente, y no me voy hacia adelante con el para qué, automáticamente esta imaginación que me llevará a todas partes no me va a llevar demasiado. Esto parece una cosa sumamente elemental. Y uno dice, ¿por qué a mí no se me ocurrió? ¿Qué sé yo? No sé, habrá gente más o menos iluminada, pero es cierto. La creatividad consiste en conectar cosas. Yo creo que una de las cosas que tiene el liderazgo en la docencia hoy es el concepto de que el docente ya no tiene que ser como era a fines del siglo XX, principios del siglo XX, el especialista en, sino más un generalista.
Una cosa es el especialista, que está y que es fundamental, pero el generalista es otra cosa. Yo tuve la suerte acá de tener un día un maestro que se llamó Gregorio Klimovsky, un gran epistemólogo. Un día me dijo, Garavieta, hace muchísimos años, me dijo, el poder va a estar en manos fundamentalmente de dos personas. ¿Quién es el doctor? El que tenga conocimiento y fundamentalmente el que tenga tiempo. Yo tendría 30 años, no, mucho más, y tenía razón. El tiempo y el conocimiento es lo que a uno le permite precisamente conectar cosas, imaginarme, irme más adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer de nuestros años, más allá del nivel educativo que estemos. Esta es una forma de ver el mundo. Aparte, un mundo que uno puede comer. Y si usamos la creatividad como docentes, nos empieza a suceder una cosa, que nuestra vida empieza a cambiar. Y si cuando uno es más creativo, la vida cambia. Secreto de la creatividad. Vamos a recorrerlo juntos. Si me quieren escribir cosas, me encantaría. Tenga fe en su creatividad. Sí, no tiene que creer que puede. Todos tenemos una voz de juicio. No, no hagamos esto porque si hago esto y una de esas. No, en eso no pasa nada. Nuevamente, guarda con este umbral de la frustración. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Si nos vivimos equivocando, no pasa absolutamente nada. El ser humano hace 150.000 años, no sabe que se viene equivocando, pero ¿saben qué? También viene acertando un montón. No nos quedemos en el error. Quedémonos que el error es una palanca que nos potencia precisamente a poder hacer las cosas mejor. El tema del pensamiento lineal, cosa que vamos a trabajar dentro de 2 reuniones, cuando veamos precisamente la diferencia entre el hemisferio izquierdo y derecho. Siempre nos dijeron que el camino más directo entre 2 puntos es la recta, ¿se acuerdan? Geometría principio. Yo digo que la recta no existe, ustedes no me creen. Fíjense qué interesante. El planeta es circular, ¿no? Con lo cual, si yo hago una línea paralela al planeta, es una curva. Ustedes no sí, pero es una curva. Estoy paralela al planeta. Con lo cual ya empezamos mal, la recta no existe. Después una pregunta rápida, me lo contestan rapidísimo por mail, ¿eh? Pero rápido, rápido, rápido. No tienen ni que pensar. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? A ver si alguien contesta. No hay respuesta. 2. 2. Otra respuesta, por favor, rápido. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Rápido, rápido, rápido. ¿Hay gente desconectada? No. Están pensando. No hagan ecuaciones, no saquen raíz cuadrada, ¿eh? Están escribiendo. Están escribiendo. La mitad de 2 más 2. Claro, todos 90, ¿no? ¿Sí? Ah, todos Pueden ven. ver en el chat. 2 y medio más un medio. Medio más medio. Bien, acá tengo María y Oriana. Sí. Bien. Mauricio dice 2. Mauricio izquierdo. Estamos en un problema, porque a mí me da 3. A ver, vamos de nuevo. La mitad de 2 es 1, y más 2 son 3. La mitad de 2 más 2 es 3. ¿No? ¿Por qué me ponen 2? Claro, era A, depende de donde ponga la coma. Y sí. Creo que como metáfora vale, ¿no? Bien. Modificar el ambiente, estado creativo. ¿Cuánto tiempo usamos para pensar? No me refiero a cuando estamos pensando, resolviendo temas laborales y demás. Pensar en bueyes perdidos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ocio creativo? De esa época. Sí, yo tengo una cierta adicción hace muchas décadas por Oriente, continuamente voy al Tíbet, a la India, donde tengo casa y demás. Y he visto cosas realmente que superan la imaginación, ¿no? Estar yo con camperas, botas y demás, y de repente un lama en Tíbet con yema cosero está con zapatillas, con una túnica liviana, pero, a ver, la lógica, la química, la biología me dice que no. No sé lo que puede hacer el ser humano que sea, pero lo que sí sabemos que no usamos todo el potencial que tenemos, y es una cosa que sería interesante hacer. Los creativos fundamentalmente son curiosos, y ¿saben qué sucede? Nuestros alumnos, esta generación Y, son muchísimo más curiosos que nosotros. Están todo el día con telefonitos, con estas cosas, ¿vieron? Está todo acá está todo. Entonces están todo el día buscando esto, lo otro. Vamos a otra. Sandoval me puso sí.
¿Sí buen ejercicio o sí está mal? ¿Cómo es? No, dijo que buen ejercicio. Estoy Bien. diciendo buen ejercicio. Estas dos frases yo le tengo mucho cariño, porque si en una situación dada uno ve lo que ve todo el mundo, uno es tanto víctima de la cultura como representante. Esto es un mea culpa que uno debiera hacer. Y yo como docente a veces debiera cuestionarme planes de estudio y demás. Sí. Hace poco me hicieron una nota y me preguntaron por qué empecé a ser docente. Yo era bachiller, no había estudiado magisterio y nunca en mi vida se me hubiera ocurrido ser docente. Cuando estaba por cuarto año de la facultad, una maravillosa maestra que tuve, la doctora, la arquitecta Manuel Fernández, que para nosotros es un monumento, una persona, me dijo, Leo, ¿no querés ser docente conmigo en cuarto año? Yo no me dije, docente, no, yo quiero ser arquitecto, para hacer edificios, ser un tipo, dale, vení, vení. Y me acuerdo que me había seducido de mil maneras diferentes. Yo tenía 21 años, 22 años. Además me dije, imagínate todas las chicas lindas que te van a ver, eso me gustó, la lección a mí fascinado. Y dije, bueno, voy por un cuatrimestre. El cuatrimestre va a 40 años. El tema es qué habilidad que tenía esta mujer, a cualquiera, vamos, nos seguimos viendo y demás. Y un día le dije, después de mucho tiempo, ya después de trabajo, digo, Mabel, ¿por qué me nombraste a mi docente si había tipos que había estudiado magisterio? Y me miró y me dijo, porque como alumnos eras insoportable. Vivías cuestionando, pero estábamos en sala de profesores, decía, está Garabieta en el aula, decían los profesores. Y me causó mucha gracia, porque yo digo lo mismo a mis alumnos, a veces digo, está fulanito, qué insoportable. Y una de esas, ese fulanito de cuenta termina siendo docente en mi cátedra. Y la segunda frase, no hay mejor que un experto para evitar el progreso en su campo. Es cierto, es cierto. Yo tuve la oportunidad hace unos años atrás de estar en un tribunal donde habían elegido a un presidente de un banco sumamente importante en el mundo, que lo formaban dos economistas con cada uno un pie en economía, y había un doctor en historia del arte. A lo cual, hablando con ellos, dije, perdón, ¿no? Un doctor en historia del arte que no sabía firmar un cheque. Y dijo, pero ¿qué hace este señor en el mundo de la finanza? Y precisamente, como no sabe nada de finanzas, pasa ese tipo de cosas. En el año 91, yo en un concurso, que fue la primera banca telefónica que hizo en Argentina, que le hice que yo, para banco francés, y dentro de los dirigentes, gerentes y directores del banco, había un maestro que se dedicaba a hablar de creatividad y demás cosas, que no era del mundo financiero. Y un día yo le pregunto al presidente del banco, pero fulano de tal, ¿qué cargo tiene en el banco? Y dice, mira, realmente no tiene un cargo, pues nos hace ganar mucho dinero. Coco Podestá, vestido gerente de alpargata, muy importante. ¿Qué hacía él? Recorría la sucursal, recorría el banco, y cuando yo gané el concurso Coco Podestá, me acuerdo, tendría 35 años, tenía más grande de lo que yo soy ahora, y entró, irrumpió en esta reunión donde estaban personas muy importantes, repito, presidentes de banco, y abrió la puerta y sin saludar a nadie me dijo, che, pibe, ¿vos sos el que ganó el concurso de este edificio que te va a hacer? Sí, le digo. Mira, vos tenés que hacer una sola cosa. Yo veía que el resto de los gerentes presentes ninguno le contestaba nada, ¿no? Yo digo, ¿qué? Y vos lo que tenés que hacer es que la gente no venga, ¿no? Como que la gente molesta, los jubilados se caen, las mujeres con los carritos. ¿No? Esto parece un chiste, no es un chiste. Así nació la primera banca telefónica que se llamó Lizzy Bank, acá en Argentina. A partir de ahí, repito, en el 91, tuve la suerte y el honor de poder hacerlo, la gente empezó a tener cajeros automáticos y hablar por teléfono a los bancos. Cambió el concepto de cajero, de posiciones abiertas, es decir, una persona que su función era mirar lo que andaba mal. Era la persona que iba a una secuencia de mirar. Si los escritorios de ponerlos, si lo pones a 45 grados, fíjate que la gente se conecta mejor, es decir, ese tipo de cosas. Por eso nosotros debemos estar no solamente en lo que debemos hacer, sino en aquello que podemos modificar. Y a veces el experto tiene el problema de esto. Está tan en lo micro que se le escapa a lo macro. Vuelvo a la frase de Klimovsky. Conocimiento, mucho y tiempo para poder hacerlo. Vamos a ver. Cosa característica que tiene.
La palabra emprendedor hasta hace 10 años casi no se escuchaba. Hoy uno escucha la palabra esta todo el día, ¿no? Todo el mundo quiere ser emprendedor, y nadie quiere ser otra cosa que emprendedor. Amantes del riesgo, independientes de sus vicios, abiertos, originales. Guarda que el emprendedor no es cualquiera. Pero fíjense que hay algunos puntos que hemos hablado, por ahí abajo. Curiosos por todos, dispuestos a novedades, intuitivos, adaptables y flexibles, que eso es una cosa que es fundamental. Yo tengo un cierto amor por la caña del bambú. Ustedes saben que el bambú es el vegetal que más rápido crece. Puede llegar a crecer entre 80 y 90 centímetros por día, llega a 30 a 35 metros de altura. ¿Qué característica tiene el bambú frente a un gran árbol? Cuando viene una gran tormenta, un gran árbol aguanta, pero en algún momento se quiebra y se rompe. El bambú se flexa y vuelve. Se flexa, y cada vez que se flexa y vuelve, se hace más resistente. De hecho, se hacen estructuras espectaculares en el oriente del bambú. Yo pregunto, nosotros en general fuimos formados para hacer grandes árboles. Yo me acuerdo de mi mamá decía, los hombres mueren de pie, no lloran, ese tipo de cosas decía mi abuela. Qué bueno sería que fuéramos bambúes en vez de árboles rígidos, precisamente para poder adaptarnos a estos cambios y a estos tsunamis culturales que nos pasan todos los días. Si hay algo claro y estable que vamos a tener de acá al resto de nuestros días, ¿saben qué es? El cambio. El cambio. Vivimos en un mundo tan interconectado que hoy estamos más preocupados por si Estados Unidos ganó Trump que por el presidente que ganó mi país. Estamos muy preocupados por lo que pueda hacer ISIS que lo que pueda hacer una persona a 5 cuadras de mi casa. Entonces, obviamente, este tipo de cosas son cambios que se están produciendo de paradigmas totalmente, ¿sí? Que muchos no estamos, incluyo, preparados para este cambio. Vamos a tener que trabajar para este cambio. Pero ¿saben qué pasa? Nosotros encima somos docentes. Con lo cual tenemos que enseñar dentro de este cambio. Con lo cual tenemos que tener una capacidad de flexibilización como el bambú. Ir y volver y que nos tumben y que nos levantemos porque no queda otra posibilidad. Otra. Verdades de la creatividad. La creatividad no es un proceso aislado, es total. ¿Qué se puede hacer para ser creativo? Leer, conocer. La lectura es una cosa que se perdió bastante. El otro día, yo hace años que voy a Egipto, ¿no? Y tengo una cátedra allá. Y el otro día le decía a un colega en el Cairo, y estamos volviendo a los pictogramas egipcios, porque fíjense que los chicos hoy escriben con emoticones y ese tipo de cosas, que era el pictograma egipcio. Los egipcios no tenían vocales, porque estaban consonantes y pictogramas. Estamos volviendo a ese tipo de cosas. La otra vez estaba en la casa de una amiga mía y de una nieta de 13 años que estaba escribiendo un mail a una compañerita de colegio. No lo pude descifrar, porque era símbolos, una cosa, era por un jeroglífico egipcio. Con lo cual, la lectura es muy buena porque está mostrado en neurociencia de cuando yo leo estoy prácticamente trabajando con todos los hemisferios, pero fundamentalmente con todos los sectores del cerebro. Uno puede mejorar el potencial creativo. Por supuesto que puede haber una cosa aleatoria. Tampoco hay que confundir descubrir una cosa con creatividad. Colón descubrió América, no la creó. ¿Queda claro? Ya existía América. La creatividad es otro proceso. Y la frustración, volvemos al umbral de frustración, es uno de los elementos más importantes de la creatividad. El tema es poder saltar esta frustración. ¿Me fue mal? ¿Abandono? No. Al contrario, ¿me fue mal? Sigamos. Tampoco hay que ser torpe. ¿Sí? Winston Churchill decía que rara vez las cosas más importantes de un ser humano eran una sola. Es decir, yo puedo ser un hombre valiente, ahora si viene un tren a 50 kilómetros por hora, yo me paro en la vía, no soy un valiente, soy un tonto. Entonces decía, la valentía es muy importante, pero la sensatez también. Entonces, ir manejando de tipo de cosas, ver perspectivas diferentes de la creatividad. Yo en algunas asignaturas o cátedras que tengo a cargo, de repente hago un proyecto y le digo que por lo menos me planteen 2 soluciones. Si son 3, mejor, para que haya conflicto. No buscar la única solución posible. Ustedes dirán, bueno, pero si yo enseño matemática o enseño física, bueno, pero si hay una, la puedo cuestionar. ¿Sí? Nadie se ocurrió pensar, a ver, todos somos conscientes, supongo, que la Tierra es plana y que está sostenida sobre 3 elefantes que están arriba de una tortuga. ¿No? Bueno, durante siglos fue así.
Y durante siglos el planeta era el centro del mundo. Es más, el Vaticano creo que hace recién 15 años lo perdonó a Galileo, después de 450 años, porque acaban de aceptar que realmente la Tierra se mueve. Suena un poco loco, pero los tiempos humanos sabéis que son así. La manera de desempeñar el pasado no siempre es exacto. Una persona no puede ser simplemente juzgada por su pasado. Yo sé que si un abogado del otro lado va a decir, bueno, por favor, te está hablando en general de la docencia. Uno puede haber sido un mal alumno, puede haber sido un buen día, ¡uf! El ave fénix aparece. Y hay una realidad. Si usted quiere tener grandes músculos, va a un gimnasio, empieza a hacer un montón de gimnasia y después de unos cuantos meses tiene unos bíceps y unos cuádriceps espectaculares. Con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Haga gimnasia con su cerebro y en pocos meses usted va a tener un cerebro del mismo tamaño que el bíceps. La metáfora creo que se entiende. Cuanto más use mi potencial creativo, mejor. Mitos sobre la creatividad. Es un don de Dios. Más allá de que usted sea o no un creyente, la creatividad, hagámonos cargo nosotros, como diría Nietzsche, ¿no? Es hora de que el hombre se haga cargo de sí mismo. Solo algunas personas son creativas, no todos somos creativos. Lo que pasa es que algunos son creativos en cosas de repente que no pasan. Hay gente que es creativa cocinando, haciendo un huevo frito o haciendo cosas así. Cantidad sinónimo de creatividad. Se pasan 1.000 millones de cosas, estoy repitiendo un modelo y eso no es sinónimo de creatividad para nada. No necesito crear, sí necesito crear. Como individuo, como comunidad, como sociedad, como raza. El hombre es un animal creativo por definición. Si no, pasa automáticamente a otra escala de momento. Ustedes me dirán, bueno, pero la diferencia entre un chimpancé y yo es un cromosoma. Sí, pero ese cromosoma hizo precisamente esto, la creatividad. Este cromosoma permitió que yo llegara a la leyenda, que el chimpancé y que la vaca siga haciendo lo que viene haciendo hace miles y miles de años. Las personas creativas son exitosas, no precisamente. No tiene nada que ver. La creatividad siempre es buena. Vuelvo a Gregorio Klimovsky. Gregorio Klimovsky, un día estábamos haciendo un posgrado en epistemología y el tema fue lo bueno y lo malo. Y el maestro dijo, mire, muy simple. Si el martillo usted lo usa para clavar clavos y construir casas, es bueno. Si el martillo lo usa para romper cabezas, es malo. No es el objeto, no es la creatividad, sino el uso de y esto es perfectamente transferible a lo que es la docencia. Ustedes pueden hacer con este arma fenomenal, que es la docencia, y los jóvenes que tienen antes de ustedes, cosas fenomenales. Asesinos de la creatividad. Y acá viene todo el peso social. Esto no funciona, no va a andar, seamos serios, es ridículo. Sí, era ridículo que este chico Jobs, en un garage quisiera inventar Sí, era ridículo. Esta idea es absurda. ¿Saben cuántas ideas absurdas cambiaron el mundo? La mayoría de las ideas absurdas. Por ejemplo, y que la Tierra daba vuelta al Sol. A la gente le costó la vida, que la Tierra se movía. ¿Cómo se va a mover? Si la Tierra se mueve se caería todo. ¿Saben qué? No era tan absurda la idea. Vamos con otra. No va a andar. Ejemplos concretos. El hermano le dijo a Wright que el hombre iba a tardar 50 años en volar en 1908. Al año estaba volando. Escuchen esto de Marical Foch. Marical Foch fue el mariscal de campo más importante antes de la Primera Guerra Mundial. Los aviones son juguetes sin valor militar. 3 años después, en 1914, estaban tirando la bomba de arriba de los biplanes. Lo que le dijo el presidente del Banco de Michigan a Ford, cuando Ford fue a pedir un crédito. El caballo está aquí para quedarse, el automóvil es solo una moda. Estas son cosas reales lo que estoy diciendo, 1913. El comisario de patentes de Estados Unidos a principios del siglo XX dijo, todo lo que puede ser inventado ya está inventado. Ese era el comisario de patentes, había que haberlo echado a los 5 minutos. Ya estoy en el 27, ¿eh? Le dicen a la Warner Brothers, ¿a quién le interesa escuchar lo que dice un actor? Sí, me voy a ayer, yo estaba en el colegio. No hay razón para que una persona tenga un computador. 1917, y una cosa que era lógica.
El vuelo de la máquina más pesada que el aire es imposible. Nada que pese más que el aire puede volar. La realidad es que una paloma pesa más que el aire. Volaba. Por suerte, Kelvin y otros señores no estaban de acuerdo. Hoy un Airbus 380 pesa 450 toneladas, con 660 pasajeros y 25 tripulantes. Fíjense qué hubiera sucedido si cualquiera de estos señores, tenemos muchísimos ejemplos de esto, hubieran dicho, es cierto, no va a andar. Ahorita estaríamos en la prehistoria. Estas las pueden encontrar porque están en internet, ¿no? Las 50 frases que matan, la dirección nunca lo va a comparar, no se puede hacer, es imposible, bla 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 bla. Hay gente que dice, sí, no, pero ¿saben qué? Lo voy a hacer igual. Se puede hacer igual. Por suerte. Imagínense, si hace 6.000, 7.000 años habían dicho, no, la palanca no sirve, la polea no sirve, la rueda no sirve. Estaríamos empujando todavía los bloques para hacer pirámides. Okay. Síntesis, porque llegamos a la hora. Para resumir, prueben ustedes primeros. Esto es como los grandes locos biólogos que primero se inoculan ellos la vacuna para ver si después se la puede dar a la otra. Empecemos a inocularnos nosotros como docentes primero. Como mínimo 2 respuestas a todas las preguntas planteadas. Mínimo. Jugar con las palabras, culturarlas. Divertirse en la metáfora. Aristóteles decía que la cima del pensamiento es la metáfora, porque es el concepto de la abstracción. Y la creatividad necesita este juego abstracto para poder ir trabajando. Replantear y cuestionar evidencia. Esto es así, pero es así. Y si no es así, y si es de otra forma. Yo me acuerdo que hace muchísimos años enseñaba la facultad de ingeniería, ¿no? La fuerza de gravedad. Entonces yo agarraba una pelota, la tiraba y se caía. Entonces yo le preguntaba a los alumnos, pero ¿cómo sabe usted que la pelota se cayó al piso y no es la tierra que vino la pelota? Y me decía, no, dígame por qué. Armamos un lío bárbaro. Bien. Comenzar siempre los comentarios en forma positiva. Sí, vamos, se puede. Sí, claro que se puede. ¿Sí? Y antes de desechar algo, vamos a ver si nos podemos adaptar. Sacar provecho de acontecimientos. No evitar riesgos, menos en docencia, porque no estamos desactivando bombas. Nada va a volar. En los últimos 2 casos pedimos perdón, nos equivocamos y vamos de nuevo. Y fundamentalmente, ser curiosos. Nosotros como docentes, repito, tenemos ahora de 15 días a los que nos vemos de nuevo para ser curiosos y después transformar a nuestros alumnos en curiosos. 1 hora exacta. Escucho preguntas, propuestas. No sé cómo estamos conectados. Sí, pueden usar el chat. Pueden usar el chat. Les digo, mi página, garavieta.com, hay un libro que está en PDF que lo pueden leer, que se llama El Juego de la Vida, donde trabajo un poco el tema de los juegos, y también en mi página hay un libro publicado que es sobre la creatividad. Y por supuesto nos pueden mandar todo lo que necesiten, inquietudes. ¿Nada? ¿Hay algo ahí? ¿No? Todavía no. Sí. ¿O lo quedamos ahí? No, déjalo ahí, así arrancamos. Acá Graciela Caballero de la Universidad de la Concagua pregunta qué relación hay entre la creatividad y el pensamiento lateral. ¿Esta última sería el opuesto al pensamiento lineal? No. Hola Graciela, ¿cómo andás? Mirá, eso es lo que nos dijeron y lo que algunos libros dicen. La realidad es que el cerebro tiene 2 hemisferios y hasta no hace mucho, hasta que Broca hace lo que se llama una puncerotomía, que es cortar el cuerpo calloso, que es esa cosa blanca que usa los 2 hemisferios, se pensaba que el cerebro tenía algo así como una rueda de auxilio que se quemaba un usaba la otra. Los griegos, por ejemplo, pensaban que el alma estaba en el corazón. ¿Por qué?
Y porque usando el pensamiento aristotélico, si yo te clavaba una espada en el corazón, te morías. En cambio, te daba un gamborro en la cabeza y a veces te salvabas. Entonces, el pensamiento aristotélico era lógico, lineal. Te clavo en el corazón, te morís, te pego en la cabeza, a veces no te morís, el alma está en el corazón. No. En general, trabajan los dos hemisferios en paralelo. Pensamiento lateral, que debes haber estudiado del Bono y demás, es maravilloso. Lo que demuestra es que yo puedo desarrollar un hemisferio de más. Es más, les prometo, pero palabra de vasco que soy, que en la última reunión vamos a hacer un test donde cada uno de ustedes, prometo, se van a ir sabiendo más o menos cómo son y cómo piensan. Es algo así como que les voy a ahorrar como 5 años de psicoanálisis. Si me escuchan los colegas psicólogos me gustan. Pero les aseguro que les voy a hacer un test que lo van a hacer para ustedes y van a salir así. Uno trabaja con los dos. Lo que pasa que hay una realidad. Hace poco salió una nota mía en un diario donde yo decía, ¿por qué hay tantos chicos medicados con Ritalina? La Ritalina es una medicación que se da a chicos que se lo diagnostica con ADD. Ustedes como docentes saben lo que es, son estos chicos hiperkinéticos que no se pueden concentrar y demás cosas. Pero a ver, esto no se contagia. Cada vez aparentemente, según los psicopedagogos, hay más. Pues, la pregunta es, ¿no será que hay más chicos que con los sistemas de computadora, además, son más creativos, que tienen más desarrollados el hemisferio derecho, menos castrados, entre comillas, que nosotros? Entonces, un chico que se aburre, si yo lo pongo en un sistema pedagógico castrense, quédese quieto, tome. Entonces el chico, no es una debe. El problema acá está en el profesor, que fundamentalmente está en cómo se está desarrollando el sistema pedagógico para este tipo de cosas. Entonces la idea de repente aparecen en materias duras, pero en materias blandas el chico está trabajando en taller, en bellas artes, no aparece. El pensamiento lateral es maravilloso, lo vamos a desarrollar ya la próxima. Y vamos a trabajar un poco cómo funciona. No es lineal, no es A, B, B, C, A, C. No, el pensamiento es A, J, J, P, B5. Pero cuando nosotros estamos aún en la fase olímpica, trabajan los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Pensá, Graciela, que la cantidad de circuitos neurológicos que vos tenés entre el hemisferio derecho y el izquierdo se habla arriba de 100 millones de contactos de neuronas. La computadora más grande que tiene la NASA, que tiene una hectárea, tiene menos. Eso es un cerebro humano. Por eso, realmente, como dice Facundo Manes, hay una cosa maravillosa en el universo del cerebro humano. Nosotros trabajamos con los dos. Lo que pasa es que hay técnicas y hay profesiones a veces que desarrollan más una cosa que la otra. Un publicista, un creativo, un artista, de repente está desarrollando más el hemisferio derecho que un científico que está buscando una cosa muy específica. Sin embargo, fíjate que los que pegan los grandes saltos cuánticos en la ciencia son los tipos que son esos científicos que de repente se le metió el hemisferio derecho, como digo yo, y el tipo dijo, ¿y qué pasa si? Punto suspensivo, y cuestiona algo que teóricamente era así. Bueno, ¿qué pasa si en vez de ser nosotros la Tierra el centro del universo que gira todo, es otra? Fíjate qué cosa interesante. Yo me fui de vacaciones hace un mes y el sistema planetario tenía 9 planetas. Y eso cambió. Llego de vacaciones y me encuentro que hay un sistema planetario que tiene otra punta de planeta y 3 de los planetas tienen condiciones similares a la Tierra, pero me cambiaron todos los libros. Claro, hay un problema, ¿no? Para la velocidad de la luz, para llegar acá al Sol tarda 8 minutos y este planeta queda a 42 años luz. Pero independientemente del taxi que me tome para ir, fíjate lo que es esto. Hace una semana se descubrió que ahora que las mayores civilizaciones antiguas se encuentran en Canadá, en Sumeria. Todos los días aparece una cosa. Ni hablemos si nos metemos en el mundo de la farmacología, cada 10 minutos aparece una cosa nueva, la tecnología ni hablemos. Porque lo que me compré hoy a la mañana ya viejo. Entonces, obviamente, la creatividad es una cosa que es una evolución fenomenal y es lo que va a potenciar al ser humano a cosas. Hay un estudio hecho en el MIT que dice que el 80% de las cosas que usemos en el 2040, es decir, mañana, el 80% no existen. Ahí van a vivir nuestros alumnos que tienen 20 años en la cabeza. Y es 80% de las cosas que no existen. Y quiero se van adaptando. Yo me quedé sin teléfono. Después vino el teléfono. Había que marcar. ¿Sí? Hay otra consulta.
Heider dice que es facilitadora de un curso de liderazgo y emprendimiento. Dice que estamos en fase de creatividad para generar ideas de negocio para startups. Sí, ¿Cuál es la mejor forma de ayudarlos a generar ideas innovadoras? Esa es una primera parte de la pregunta. bien. Hemos trabajado brainstorming y otros ejercicios de observación, formulación y problemas y soluciones, etcétera, pero los veo muy cerrados. Producen más individualmente que en equipo. Bien. Gladys, ¿me dijiste? Heider. Heider. A ver, el brainstorming es sumamente interesante, pero pensá que estamos hablando de una técnica de la década del 60. Estamos en la secundaria. Lo que tenés que hacer es una cosa interesantísima. Hacerlos trabajar en equipo. La próxima hablamos de liderazgo. ¿Por qué? Por una cosa muy simple que nos decía la abuela, dos cerebros pesan más que uno. Si seguís con la técnica del brainstorming, la técnica individual, es muy difícil que arranque. Yo vengo trabajando en esto que hace vos hace mucho tiempo acá y me di cuenta que había una sola cosa, es más, yo doy seminarios y formo docentes acá en la universidad, no para chicos solamente, para docentes. Cuando se despegó este tipo de cosas, cuando empezaron a trabajar en equipo. Nosotros estamos armando, que lo digo en top secret, queda entre nosotros y no se lo digas a nadie. Para mayo, junio estamos armando una jornada de creatividad en la Universidad de Belgrano, que sería la primera que se está armando, que va a ser abierta a la comunidad, que va a tener todo el mundo, donde la gente pase por la universidad nuestra, que resuelva una serie de incógnitas, que todavía no les vamos a decir qué son, y tratar de armar el equipo de creativos. ¿De dónde salió este tipo de cosas? De un seminario que hoy de creatividad e innovación acá en la universidad para docentes, y fundamentalmente un tema que no es accesible. Tratar de que sea interdisciplinario. Tratar de que haya de todas las profesiones posibles. De todas las profesiones posibles. ¿Por qué? Porque es la forma de enriquecer. Si estás solo arquitecto, solo abogado, solo bioquímico, estás muerto. Hoy la cosa es interdisciplinaria. En todos los órdenes. Entonces, creo que el tema es formar equipo interdisciplinario. Hay personalidades que les gusta estar solos. Buscarle la vuelta, vamos a ver la próxima el tema de liderazgo, llevarlos a que trabajen en equipo. Vos fíjate que hoy no hablamos de Da Vinci, de Donatello, de Arquímedes, hablamos de la NASA, de la CIA, de la ONU, es decir, hablamos de grupos humanos. Es decir, la complejidad intelectual es tan grande que, repito, se van tu soberbia a pensar que lo va a resolver. Si alguien puede descubrir y inventar algo, pero en general son grupos. En general son grupos. Facebook hizo Twitter porque tiene 5 o 6 socios. Y lo mismo pasó absolutamente con todos. Tratá de, fundamentalmente, primero el liderazgo para armar el equipo. Y vas a ver cómo solito se empieza a disparar ese tipo de cosas. No sé si queda algo más. No, no hay más consultas. Bueno, 1.000.000 de gracias Vamos por a poner habernos el récord. soportado todo este tiempo. Y nos estamos viendo en 15 días. El 20, sí. Un cariño grande a todos y muchísimas gracias. Y por supuesto a la Universidad de Belgrano y la casa de ustedes para Pongo el recordatorio, sí, no pongo el recordatorio, que el próximo encuentro es el 20 de marzo. Bueno, muchas gracias y gracias, profesor.